Yo hace 18 años que estoy trabajando en la parte de producción. Yo hago aves de ponedoras, parrilleros, yo me dedico más a la parte de producción. Hace 18 años que soy veterinario en la parte de producción y 20 años que hago en el tutor. Así que estoy más o menos de la mano. Hoy la charla iba a ser otro tema, iba a ser una enfermedad, micoplasma, mega, todas las que ya conocen, pero como venía en la mano cambié a esta, que tiene una presentación hecha cortita, y hablé de los temas de bioseguridad. Yo soy un veterinario más que nada dedicado a la parte de prevenir, yo soy más tirando a la prevención y a la bioseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos saben que toda ave que se enferma, toda ave que ya tiene un síntoma de enfermedad, casi 50%, 60% dedicado a la muerte, es muy difícil. Entonces yo siempre soy más preventivo que curativo. Esto me enseñó la parte de producción animal, cuando manejamos 100.000, 200.000, 300.000 pollos, cerdos, lo que sea. Uno de los temas importantes y enganchado con lo que hablamos esta mañana, con el tema de las destinaciones, es la bioseguridad, que es un tema que vamos a tener que acostumbrarnos si queremos ser parte de estar bien ante SENASA, ante entidades de control, porque nos van a exigir esto. La bioseguridad es algo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a saber hacer desinfecciones, limpieza, tema de rata, cucaracha, mosca. ¿Qué hay? Hay, lamentablemente hay. Saberlo tratar, qué usar. Todo aquel animal que se compra, que de la costumbre de primero compramos, meterlo en el criadero, como si estuviera sano, no, dejarlo aparte, manejar el tema de cuarentena, eso hay que acostumbrarse a hacerlo, y es muy importante porque evitamos muchos problemas al abrirse a nuestro criadero. La bioseguridad es un conjunto de medidas que yo aplico en un criadero para tratar de que no ingresen agentes patógenos. Esto yo con lo que hago es tratar de no medicar por medicar, o sea, trato de más o menos al principio tratar de solucionarlo con un animal aislado o verlo si tiene algo a ingresar en mi criadero. Esto no quiere decir que yo lo tiene 21 días en cuarentena y lo estoy medicando. Ojo, no. Porque si yo estoy medicando, o sea, porque muchos dicen, mira, yo lo dejo aparte, pero lo medico. ¿Y qué sabemos lo que trae? Capaz que lo que está trayendo vos lo estás atenuando con la medicación que le estás dando y no sabemos lo que realmente tiene. Entonces son 21 días estrictos que no hay que darle nada. Tenerlos aislados, aparte, sin ningún tipo de tratamiento, en lo posible. Si no, se nos enferma, bueno, obviamente. O sea, la bioseguridad también está a nivel países. Hoy se hablaba de, uno de los grandes problemas es el tema de la gris caviar, que muchos la conocen. O sea, hoy hay países que, Chile, Brasil, hay y no hay, no se sabe. O sea, hoy en día está todo cuestionado, no se sabe si hay o no hay, pero es muy difícil, como es una enfermedad que destruye economías. Entonces, el tema de traer aves de Brasil, y mucho también, también tenemos que sincerarnos nosotros también, porque a veces traen aves de Brasil escondidas, hacen eso. Nosotros mismos también estamos creando este problema, tenemos que cuidarnos en eso. Si queremos entrar en hacer todo derecho, todo legal, todo bien, tenemos que cuidar muchas cosas que nosotros hacemos mal. Traer animales clandestinamente, hay que cuidar porque la bioseguridad no representa el país. Si nosotros ingresamos un ave y en el cual trae un problema sanitario, eso se propaga a todo el país. ¿Y quiénes son los culpables? Nosotros. El día de mañana no vamos a ubicar ningún criadero. Entonces hay que empezar a cuidarnos de nosotros. Si quieren, preguntan, paren o si vuelven rápido, no sé me dicen. Sí. Con el tema ese de las aves que traen de Brasil, de Brasil y de tantos lugares, sí. De Italia. Ayer justamente tuvimos dentro de la reunión, tocamos los temas de barreras sanitarias, la participación de Argentina en los eventos mundiales que haya fuera del país o incluso para lo que haya acá dentro del país. No hay... Tenía hambre. Bueno, uno de los planteos será ese, poder desde las federaciones, forma conjunta, poder hacer las importaciones de aves de manera correcta. Sí, con registro, con todo. No solo pedir, nosotros
hacemos peligrar a la agricultura mayor con las implicancias económicas que tendría para nuestro país y para mucha gente que trabaja y vive de eso, sino que hemos traído las mejores mutaciones de bacterias de otros lugares y las tenemos acá. La selección artificial que hemos hecho sobre las bacterias es extraordinaria. Extraordinaria. Sí, aparte este es un país libre, aparte por la región geográfica, tenemos la virtud de ser libres de muchas enfermedades que en otros lugares del mundo, en el más general agricultura, está tan problemático. Tenemos que cuidar esto, y también nosotros somos responsables de eso, de cuidar nuestro país en el sentido de no ingresar, como dice acá el doctor, aves clandestinamente, porque estamos trayendo, aparte del bichito, algo patológico que puede venir acompañando a ese animalito. Entonces, si vamos a entrar a jugar en ese ambiente, como que cuidar esas cosas, ¿no? Y eso se solucionaría más fácil si hubiera una cuarentena habilitada. Más fácil. Más fácil. O sea, que no sea tan difícil. Bueno, hay cuarentenas habilitadas en Argentina. Nosotros ahora una de las cosas que queremos hacer, como no vamos a hacer la cuarentena de la federación, pero hacer un convenio, o sea, hablar con las cuarentenas que hay habilitadas, claro, hacer convenios con los cuarentenas que hay. Una consulta. ¿Tenés idea, Senasa, qué pasó con ese proyecto que tenían que hacer cuarentenas chicas, para importaciones chicas? ¿Quedó en la nada eso? No estuve nunca en el Pasa que es inmanejable hacerlo más chicas, cuarentenas más chicas. Claro, para traer. Hacer una cuarentena nacional. Una de las posibilidades es, desde el punto de vista de la federación, si alguien va a importar aves, coordinar, o sea, que se junten los criadores, no es necesario que esté la federación, pero decir, bueno, coordinar, hacer un convenio con una cuarentena y luego si no vas a traer un canario. Hay un montón de criadores que todos los años viajan a buscar pájaros que pueden coordinar y se hace la importación conjunta de esas aves y listo. O sea, nuclearlo y... ¿Este para el caso de Brasil puede hablar? Claro, para poder, los canarios vienen todos, cruzan todos ilegalmente. Sabemos bien cómo Y los cruzan. canarios pueden también traer, de hecho han traído un montón de enfermedades brasileras que o sea, hoy después Brasil... tenemos que lidiar nosotros contra eso y por ahí se puede evitar. O sea, hay una teoría del pescador de canarios que dice que el canario nace, cría y se muere en cuarentena. Y en la frontera, vos acá tenés pájaros que cruzan de Argentina, Uruguay, Brasil. Bueno, pero eso no lo podemos manejar nosotros. No, aparte que se deja todo al libre comercio, toda la libertad. No va a venir una ave del norte de Brasil. O sea, volando fíjate y que- hay tipos que traen una ave de Sao Paulo, y va a decir un guacamayo no vuela tanto. No va a volar desde allá. O sea, hay que hacer una barrera, hay que tener... Está bien que hay países que la cuarentena... Una red invisible hay que poner. Una red Lo que viene a Brasil fue lo que hacemos pega al gigante. Y en un futuro sí, para que sea más fácil. Lo que ocurre O sea, que se haga bien la... Nadie se va a dedicar a saber el contrabando. Por eso a veces hay que facilitar la cosa. Bueno, fíjense que en esta cadena de bioseguridad el mayor contaminante es el hombre, siempre, ¿no? Es el que lleva a todos lados cualquier agente patógeno, cualquier bacteria, virus. O sea, somos la figurita principal. Pero bueno, explica lo que es la cuarentena que ya venimos hablando, manejar el tema de control de ingresos, control de olores, insectos, fumigación. Esto es otra cosa que también es básica lo que es la prevención de enfermedades. Esto es la parte preventiva, ¿no? Vamos a pasar una cosita. Esta ubicación de Calero, bueno, esta está un poquito enfocado a gallina. Yo lo fui adaptando un poquito.
Por ejemplo, un gran problema es cuando hablamos de compra de aves, ingresos de aves. Eso siempre tratar recién hablamos con gente afuera, de no ingresar aves sobre la misma cría. O sea, una vez que arrancaste la cría, tiene que estar el criadero cerrado y punto. O sea, no ingresar ningún reproductor, lamentablemente, sería lo ideal. También que a veces hay muertes de ejemplares, bueno, que obligatoriamente hacer una cuarentena en tu casa y entrar. Tratar de más o menos de 21 días. Acá, bueno, limpieza, desinfección, pasamos. Recuerden que muchas veces se usa el tema de desinfectantes, es muy común usar la lavandina, es común que usen la lavandina como un desinfectante, y mucha gente usa eso. Y acuérdense que todo buen programa de desinfección primero tiene que hacer una limpieza previa. Nunca puedes usar un desinfectante en una rejilla o en una jaula o en un piso que está sucio. Por eso hoy en día se usa tanto el tema de detergentes, hay tipos de detergentes para usar para distintos tipos de desinfectantes. Pero ningún desinfectante actúa bien donde hay un material orgánico, o sea, mugre. Pero podemos quedar tranquilos tirando lisofón, tirando un montón de productos, y si está sucio, baja un montón lo que es el poder de ese desinfectante. Entonces, hablamos de limpieza con una remoción de toda sustancia extraña que hay tanto en el piso, en jaulas, ventanas, techos. Puede ser lavado con agua, mecánico. Siempre tratamos de manejar el tema de los desinfectantes, por ejemplo. Acá me han dicho con cepillos. Limpiar, ahí dice, limpiar no es sinónimo de desinfectar. O sea, que una cosa es limpiar y otra cosa es desinfectar. Ahí, por ejemplo, se ve alguna jaula, como están en la jaula. Esta jaula, hay gente que arriba le pone un desinfectante y se quedan tranquilos. Sí. El techo de jaula, la jaula caga arriba de la jaula, el piso de jaula. Así, esto también tenemos que evitar mucho. El hacinamiento. Lamentablemente se encuentran las cosas así. También va en perjuicio nuestro porque hay que tratar de evitar esto para demostrar que realmente hacemos las cosas bien. No podemos tener animales así metidos, enjaulados de esa forma. Son fotos de acá, son fotos. Acá. ¿De dónde son? Son de comiso. Sí, de Comiso, Villa Domínico, Pompeya. Eso también es mala imagen para nosotros, muy mala imagen. Sí, bueno, en Villa Domínico hoy en día no hay nada. Pero Pompeya yo estuve el fin de semana pasado, y si va uno de estos locos con el ambientalista y firman afuera la vereda, cómo están las jaulas, los animales adentro, para nosotros esto es mortal también. No sé qué va a pasar con eso, cómo se va a manejar, porque a vos te firman una jaula y ya caemos todos caemos. Una de las cosas que estamos tratando Entonces, como decía vos, en la mesa de trabajo es yo me acuerdo que lo que van a hacer, que tenemos que hacer una modificación en los stands de venta. Claro, La FUA, porque si bien la FUA le alquila un stand a la gente, hay personas que tienen stand muy bien presentados. Bueno, sí, este año. Todos los años presenta un stand que. Sí, pero había otro que no estaba. No saben, pero hay otros stands. Lamentablemente había otro que no estaba. No estaban bien y como la federación le alquila el stand, no tiene injerencia. no tendría que tener injerencia, pero Pero cuando viendo puede una haber cosa una perjudicar al resto de los criadores, vamos a tener que hacer una modificación por una cuestión de bienestar animal. Hay reglas de bienestar. Bueno, vos querés decir más. Cantidades de animales por causa. Por esto que estaba al lado de la escalera. Ahí estaba, cuenta que no era, daba mala imagen. Fue mi mujer,
Sí. Nada que ver. Claro, Horrible el lugar, o sea. mira, hay una cuestión que Daba mal imagen de hecho, para los todos. zoológicos en el mundo fueron evolucionando hacia la imagen que venden de cómo está el animal a la gente. Y fueron estudiando a la gente. Hicieron la cosa al revés. Estudiaron cómo respondía la gente a la presencia del animal en la condición que estaba. Y una cuestión que choca mucho a la gente es la jaula. O sea, nosotros tenemos eso en contra, la jaula choca. Si ustedes van a Tehuacán, les parece que todo es más lindo. Les parece que casi que los animales están en la naturaleza. Y ustedes están en una jaula grande, cómoda y que carece de la barrera física, y la barrera se transforma más en una barrera natural. Por ahí, en vez de haber una reja, hay un cerco de piedra donde el animal no puede subir, y eso a la gente le choca menos, entonces lo hace más amigable con la gente. El animal sigue estando cautivo. Los pelícanos del Tehuacán, si ustedes lo ven, dicen, ay, qué lindo, están todos sueltos, están amputados. Cuando el pelícano hace así, tiene una ala divina y está mocha acá. Y a la gente, a los proteccionistas estos, le chocan menos que estén amputados a que estén enjaulados. La jaula no es nuestro gran contra. En las aves pequeñas no hay forma de proteger una Sí, vamos a hacer en la jaula. Entonces, que la jaula sea... no es lo mismo presentar un pájaro en una jaula pintada en epoxi blanco que en una jaula oxidada. Sí. Y el pájaro es el mismo. No solucionaron eso, le pusieron una parte vidriada. Claro, y incluso eso, se usan mucho lugares donde son vidriados. Y tienen a los mejores del vidrio pegado a un vinilo que, para que el pájaro no se mate con el vidrio, tiene pegado un vinilo y eso hace que sea más amigable para la opinión pública. El efecto jaula. Bueno, la limpieza, dentro de todo, tiene que ser diaria, ¿no? Más que nada también el tema de por ejemplo, cuando siempre tenemos un plan establecido sobre qué vamos a tratar, sobre qué desinfectante vamos a usar, qué detergente vamos a usar, cómo vamos a limpiar. Siempre generalmente previo a la cría es a donde tienen que hacer la desinfección total. Y ahí existen algunos desinfectantes en el cual se pueden usar con animales o desinfectantes que se pueden usar sin animales adentro. Una de las cosas que también se ha estudiado, que está acá en esta primera, es el famoso biofilm, que es una película que muchas veces ustedes en los bebederos se nota una capa verde o oscura. Eso se llama biofilm, es un acúmulo de material orgánico en el cual ahí se contornan muchas bacterias. Siempre es importante eso tenerlo limpio, o sea, se ven bebederos y se ven criaderos que están verdosos, marrones. Eso es en la no rotación del agua, del cambio del agua, más esa bacteria que está empezando a proliferar dentro del envase. Una de las formas que nosotros que se utiliza, que es piola, es la utilización de yodo povidona. Ustedes agarran 1 centímetro de yodo povidona, lo ponen en 1 o 2 litros de agua y eso se lo dan al animal y después tenés 48 horas del agua limpia, bebible, y tratás de evitar el efecto de biofilm, que es el que atrapa muchas bacterias que hasta a veces han encontrado salmonelas, coli. Es una forma piola. ¿Cómo se llama? Yodo povidona. Pervinox. Al 10%. ¿Cuánto pones? 1 centímetro en 2 litros de agua. ¿Eso es de farmacia? ¿Cómo se llama? Pervinox. ¿Eh? Es el Pervinox. Pervinox. Para limpieza, bebedero, bajar la carga bacteriana del agua y a la vez toma el agua. No un problema. Vinagre, eso es para acidificar el agua. No es un antiséptico, es acidificar. No hay un estudio concreto de cuánta cantidad de vinagre vos le podés poner de uso comercial, de uso humano en 1 litro de agua. O sea, no hay
algo establecido. Yo con 1 centímetro en 1 litro mato o disminuyo la cantidad bacteriana. No hay un filtro hecho. Claro, eso se llama pH. Eso ya sería más efecto para el animal. O sea, vos lo que estás buscando es el intestino bajo el pH, con una acidificación del agua. Hoy en día hay acidificantes comerciales que ya están estandarizados, es decir, mira, es 1 centímetro cada 10 litros de agua, se lo puede dar tranquilamente y ahí llega al intestino, que es donde creo que produzca el efecto de acidificación, llega con tal pH. Por ahí viene de manzana es algo como para quedarnos nosotros tranquilos. Yo no hay medidas, no te puedo decir poner 1 centímetro en 10 litros, en 1 en 5, 1 en 20, pues no. Nosotros usamos todo más, yo estoy más en la parte comercial, o sea, más de uso ya de estándar, ya vienen productos para poner 1 centímetro en 10, 1 en 5, y vas a lograr esto, Perdóname, ¿el yodo se lo pueden permanente? Sí. No pasa nada. 1 centímetro por litro. O 2 litros. Fíjate, vos te das cuenta, yo uso 1 o 2 litros de agua, tranquilamente. Es más, también se usa el amonio, pero ya es muy... Eso dejarlo. No, entiendo. Hay muchos productos para usar. Pero el yodo es el más. Más que el Yodo povidona, Más que el pH. No. Pero mata hongos, pola de hongos. Mata hongos, bacterias, algunas bacterias. Tampoco es Tampoco darle es- yodo povidona y decir que no tenemos nada, ¿no? La limpia de verdaderos. Y el amonio cuaternario. Eso es desinfección. Ahora vamos a hablar de eso. Esto, por ejemplo, los que hacen hecho estudios microscópicos de cómo ese pequeño acúmulo de depósitos que tenemos de material orgánico, cómo se juntan bacterias, ahí es increíble. Es una forma de combatir, entre comillas, prevenir problemas de enfermedades, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos biopelícula. Desinfección, esto es lo que decíamos nosotros. Ningún desinfectante actúa cuando hay mugre o hay suciedad o hay mucho acúmulo de material orgánico. Siempre debe limpiarse, respetar las instrucciones del fabricante o el que se lo recomienda. Más que nada por los efectos de ningún desinfectante va a matar o va a producir grandes daños, pero sí va a producir irritaciones a nivel de los ojos, nariz. No es lo mismo usar un formol, porque el formol se utiliza mucho como desinfectante. Le digo, no lo usen. No, no. Pero no es lo mismo que si te recomienda formol que a un amonio o un cresol o un ácido cresílico, hay un montón de... ¿Me entienden? O sea, un formol es irritante, ya vos no lo aguantás. Hay cosas que se usan para algunas patologías especiales, se usan. Pero no, si lo, a modo de comentario le digo. El método de desinfección es más indicado, es el químico. Fíjense que ahí está lo que es el cloro, formaldehído, fenoles, amonio. Ahora está muy de moda lo que son los peróxidos, o sea, el agua oxigenada, bien potente. Es uno de los desinfectantes más usados, se usa mucho en lo que es la parte de alimentación, o sea, lo que es pollo, entonces se está usando mucho. Pero el agua oxigenada, ¿qué tiene? No, pero a grande volumen. Estoy hablando que entró en juego un nuevo desinfectante que está a base de agua oxigenada. Más. Como para comentario, pero que sepan que también puede ser que el día de mañana le van a decir que hay agua oxigenada que se usa como desinfectante. Los antisépticos, no es lo mismo desinfectante que antiséptico. Antiséptico es sobre la piel, sobre un material orgánico sobre piel. Y desinfectante lo usamos sobre mesadas, mesas, pisos, jabos. Como vemos para que entiendan el vocabulario, ¿no? Antiséptico es sobre el tejido, sobre una piel, sobre el tejido. Vamos a hacerlo más. Un buen desinfectante debe destruir, o sea, lo máximo que puede hacer un agente patógeno, ¿no? Ese sería el mejor desinfectante. No debe ser neutralizado por jabones o proteínas o detergentes, o sea, cuando yo limpio, si me queda algún residuo de un jabón, un detergente de la previa limpieza, ese desinfectante después de colocarlo no tiene que destruirse. Ese es un buen desinfectante. No debe dañar la piel de nosotros, del que está colocando, ni de los animales que están ahí. No debe ser estable, esto es importante, o sea que tenga un poder residual. Yo lo coloco hoy y me tiene que durar por lo menos 5 o 6 días en el ambiente como poder residual. Eso es la característica de un buen desinfectante. El tema es encontrarlo. Tenemos, por ejemplo, amonio cuaternario. Quizás sea el más utilizado hoy en día, porque es uno de los es
es bactericida, no larga olor, no irrita, no destruye, no es irritante, no destruye jaulas, no es corrosivo. Tiene una pequeña acción detergente, algunos si ustedes lo baten, larga espuma. O sea, hoy han combinado casi como que se debería usar el amonio, que ya viene casi con una función detergente. Pero si el amonio es, cuando queda algo de suciedad, o hay mucha suciedad, o hay mucha presencia de material orgánico, se inhibe muy fácil. Y son efectivos nada más contra una serie de bacterias. O sea que para el uso habitual sería más recomendable el amonio cuaternario. El tema es que no es viricida, o sea, no es apenas un poquito fungicida, bactericida y no es viricida. Pero prácticamente para los virus. ¿no? Para lo que es hoy en día, para el uso de batalla, eso es el que yo recomiendo y se usa en casi todas las producciones. Es económico, es fácil de usar, no trae problemas con los animales, lo puede usar con animales adentro, tranquilamente. Si queda algo de residuo en los bebederos no hace nada. No hace nada, vos podés fumigar con eso, Ah. pero tiene que estar limpio. No es que entramos y... No. Yo vi que usa el isopor así. Claro, bueno, el isopor Sirve para el bebedero, este más que nada para la desinfección. Para después, si limpieza de bebedero, de comedero, si lo sacas afuera, lo limpias, lo enjuagas bien y lo incorporas de vuelta al calidadero. Después tenemos la clasificación, hay, por ejemplo, hay nivel intermedio, medio, alto, no importa. Por ejemplo, hay otro compuesto que son el cresílico o el quesol. Es el mejor de todos porque es herbicida, bactericida y fungicida. El tema de ese producto es que irrita mucho lo que es la parte ocular, la parte de respiratoria y no se puede usar con animales adentro. O sea, eso tenés que limpiar jaulas. Eso está bueno cuando vos empezás la cría. Empezás la cría, si se puede sacar todo afuera, hacer una desinfección profunda. Claro, que después se oye bien y ingresar los animales. Limpiar las jaulas, eso para hacerlo una vez y hacer todo un proceso de. Nosotros le decimos todo adentro, todo afuera, o sea, sacás todo, limpiás, desinfectás bien, limpiás jaulas y ingresás todo adentro cuando ya todo desinfectado. Y ahí se usa el cresol. Y para los días, todos los días, el amonio cuaternario. También usamos el amonio cuaternario para cuando es que a veces que también después se va a exigir, es el tema de las entradas de los criaderos en el piso. O cuando te un criadero, a los pies y entras y entras. ¿Cómo hacen los criaderos de pollo? Bueno, esto es una copia. Vamos a llegar a eso. Vamos a usar eso. El pediluvio. Pero ahí entran con botas y todo así. Bueno, y vos de caso no entras en el criadero. A veces. No bota. Otra con la alpargata. Fíjense que, bueno, acá lo que es el tema de los hipocloritos, o sea, lo que es el uso de las lavandinas, de los cloros. Hoy se encuentran se han hecho estudios de todas las lavandinas, de todas las marcas de cloros sacados de muchos lugares y ninguna cumple con la reglamentación de 60 gramos por litro, 56 gramos por litro. O sea que esa es otra cosa que estamos usando a ojo. O sea, es un producto que lo estás comprando y cuánto le ponemos, y de vuelta acá no es lo mismo. ¿Cuánto van por un litro de agua, por 10 litros de agua? ¿Cuándo actúa, cuándo no actúa bien? Entonces un poquito como para hacerlo más, que sea más profesional la cosa, o sea, que no usar desinfectante como corresponde. ¿Vamos bien hasta ahí? La garganta. A ver, con un poco de agua. A ver, Jaime, no está ahí agua. Acá tenemos, por ejemplo, los desinfectantes. Fíjense que lo que hablamos al principio, el amonio cuaternario, o sea, el que más cumpliría. Fíjense que el cloro, entre todos, si estaría bueno encontrar Pero la proporción claro, encontrar una proporción y que realmente sepamos cuántos gramos viene por litro todo, porque la de lo uso es corrosivo, o sea, te destruye todo. Es muy. Claro, se tocha todo y fíjense en el yodo, que bien que anda, o sea, para todas las.
medio mancha, o sea, es un producto que ha usado. No, pero el povidona nomás. Y se sale fácil de la mano, todo. No, Claro, es, sí, no es cáustico como el Es que es el yodo. El yodo puede- yodo, el yodo, eso. Yo no sé muchos años, anda muy bien. Para lo que hacen. Y el amonio cuaternario, que para mí es el más completo. completo, de fácil uso, económico, para usarlo diariamente. Eso es una bacteria, eso para que sepa más o menos que todo desinfectante actúa en alrededor de la bacteria, o sea, tratando de romper las membranas de la bacteria y que ésta se destruya. Igualmente hay bacterias, esto para que sepa más o menos, tengan una idea. Hay bacterias que tienen una capita interna, o sea, externa, que se encapsula y ese desinfectante o ese producto no puede ingresar. Para que sepan que no todos los desinfectantes, vamos a que diga bactericida, o sea, hay ciertas bacterias o ciertos microorganismos que no lo destruyen ninguna, a no ser que sea con calor, no lo destruyen ningún desinfectante. No es como dice el Mesofor que mata 99,9. 99,9. ¿Está bien hasta ahí? ¿Quieren ver algo de micotoxina? ¿Terminamos? Sí. ¿O alguna pregunta de la anterior? Justamente. Yo para no ser tan largo. Hongos y micotoxinas. Sí. Es un tema muy complicado. Hay un producto en Argentina Varios años. bueno. Sí. ¿Cuál? Hoy están en auge los. Ustedes conocen las arcillas, que son lo más común entre los que son secuestrados de micotoxina. Después de las arcillas vino el auge de las levaduras, las paredes de levaduras, es otra forma de secuestrar. Después unieron las dos, arcillas con levaduras. Y ahora le sumaron arcillas de levaduras y enzimas. Ese es el último que salió. Es el triple, se llama triple acción. Se tiene una acción de arcilla, secuestra por arcilla, por carga iónica. Y es un secuestro por levadura también, se adhiere a la cadena de micotoxina. Y ahora tenés una enzima que descubrieron, es un producto europeo, en el cual a la micotoxina la desdobra y le hace neutro. Se va por variedad. Ese es el último. ¿Y después a dónde hay? Eso, hay varias marcas, son todas europeas. Eso es fácil de buscarlo. Pones secuestrante tipo de micotoxina. Pero aquí no hay. Sí, hace 5 años. Pero perdón, eso se lo aplicás al pez. Al bigote. Y se da Al alimento. Se da permanente. Sí. Pero ahora hay muchas marcas que están secuestrando. Sí, pero o sea, hoy en día el último es el flip. Enzimáticos. Vos pones enzimáticos, que son los últimos que entraron, que hoy se usan producciones, se usan continuos. No es que lo usas 20 días, 10 días, no es que Esa reemplaza al micótico. ¿Cómo? Reemplaza al micótico. No, micotoxina es una cosa. Sí, sí.